Hola, ¿cómo les va? Como vimos en el video anterior, vamos a ver en este caso por qué los antidepresivos tienen de alguna forma esta mala prensa y por qué la industria farmacéutica los ha vendido de esta forma. La realidad es que los estudios que se hacen con medicamentos se necesitan voluntarios para poder hacerse estos estudios. Por un lado se usan los voluntarios sanos y por el otro lado los voluntarios que tienen la enfermedad. Ahora bien, nosotros tenemos que reconocer que hay un sesgo a la hora de la selección de los pacientes que realizan los ensayos. ¿Por qué? Porque nosotros apelamos a voluntarios sintomáticos. Esto significa que estamos apelando a la voluntad y en la depresión lo que no tenemos es voluntad. Esto significa que los pacientes que participan como voluntarios están menos enfermos y son menos complicados que los pacientes reales. La realidad es que cuando nosotros vemos un paciente con una enfermedad depresiva grave, el paciente no se va a notar en ningún ensayo. Y la realidad es que cuando un paciente que tiene una enfermedad leve a moderada y se anota en un ensayo, el solo hecho de anotarse en el ensayo y estar tomando una medicación hace que los médicos los vean semanalmente, que haya un grupo de psicólogos atendiéndolos. Entonces, lo que lo está curando al paciente, lo que lo está sacando, no solo es el efecto del antidepresivo, sino la atención que se le brinda al paciente constantemente que no tiene en otras condiciones. En cambio, la realidad demuestra que cuando se hacen ensayos en pacientes graves, muchos de estos pacientes responden muy eficazmente a los antidepresivos. Mientras que si uno agarra pacientes que tienen la enfermedad leve a moderada, esos pacientes van a responder de la misma forma si uno le da el antidepresivo que si uno le da un placebo. Acá está la gran diferencia. Pero tengamos en cuenta que en el paciente grave, el antidepresivo en muchos casos va a ser la solución ideal. En otros muchos casos no. Pero en los casos que nosotros diagnostiquemos bien la depresión y que ésta sea unipolar, este va a ser la indicación fundamental. Ahora, el mayor problema al que nos enfrentamos es que la psicoterapia carece de un mensaje unificado y atrayente para contrarrestar a la seductora y engañosa publicidad de la industria farmacéutica. La psicoterapia funciona tan bien como los fármacos en las personas con trastornos depresivos, leves y moderados. Funciona muy bien en los pacientes con trastornos depresivos graves, más si a eso le sumamos el antidepresivo. Si bien la psicoterapia tarda un poco más en hacer efecto y en principio cuesta más, tiene efectos beneficiosos y duraderos, cosa que a la larga hace que esto sea más efectivo, más barato y mejor. Tomar un medicamento es un acto pasivo. El paciente no se compromete. En cambio, la psicoterapia hace que el paciente se implique en la adquisición de nuevas habilidades y herramientas psíquicas para sobrellevar sus problemas, tener nuevas actitudes, realizar cambios de vida. En definitiva, esto lo que va a hacer es maximiza la capacidad de sanación. Más si esto se realiza durante la adolescencia, que es donde va a ocurrir el primer episodio depresivo. A la hora de enfrentarnos con un paciente que tiene una sintomatología de un trastorno depresivo mayor, lo primero que tenemos que hacer, lo primero y lo más indispensable, y lo repito, lo voy a repetir una y mil veces, no solo tanto para los psiquiatras como para los psicólogos, sino también para los médicos que estamos formando, que están en el interior del país y que no tienen un psiquiatra cerca, lo primero que tienen que tratar de hacer es entender dónde está parado el paciente. El mayor esfuerzo tiene que ser el diagnóstico diferencial entre trastorno depresivo mayor y trastorno depresivo de tipo bipolar, teniendo en cuenta que el trastorno depresivo mayor es unipolar, mientras el trastorno depresivo bipolar corresponde a otra patología. Este es un ejercicio clínico fundamental en el marco de la salud mental.
Ahora bien, tengamos en cuenta que los antidepresivos no solo no van a ser eficaces en el trastorno depresivo bipolar, sino que además van a ser iatrogénicos y van a producir daño, porque pueden generar un switch maníaco, pueden aumentar la velocidad de ciclado y a largo plazo producen depresiones persistentes y resistentes a los tratamientos, además de producir un agotamiento del efecto antidepresivo y finalmente la resistencia completa a los tratamientos. Una vez establecida la depresión, la primera pregunta que debemos hacernos ¿es esto un trastorno depresivo bipolar? No importa qué tipo de depresión tenga, si es agitada, si es melancólica, si es ansiosa, si es con síntomas somáticos, no me importa. Lo que más me tiene que importar es establecer el diagnóstico diferencial entre trastorno depresivo bipolar y trastorno depresivo mayor. Ya que la depresión bipolar voy a estratificarla y a tratarla de acuerdo a un algoritmo de tratamiento específico y diferente a la depresión unipolar o depresión mayor, que tiene otro algoritmo de tratamiento. Ya que ambas ramas de tratamiento son totalmente diferentes. La diferencia entre el tratamiento depresivo mayor y el tratamiento depresivo bipolar no es una discusión de problemas semánticos desde el punto de vista de la nosografía, de la teoría. La realidad es que esto es un hecho que es fundamental en los tiempos que corren porque tenemos las herramientas para poder tratar correctamente estas dos enfermedades. Cuando no lo hacemos es en el momento que vamos a encontrarnos con pacientes que hace años que están siendo tratados y no responden a los tratamientos. La diferencia fundamental es el tratamiento y la respuesta. Entonces, este es un problema sanitario. Si no hago esto, voy a ser ineficaz e incluso voy a provocar daño en el paciente. Y es importante que los psicólogos y los psiquiatras estén al tanto de esta problemática fundamental, porque son ellos los que van a tener la tarea de establecer dónde está parado el paciente y así corregir rápidamente con el tratamiento adecuado la patología. En el próximo capítulo vamos a analizar detenidamente cómo realizar el diagnóstico diferencial entre el trastorno depresivo mayor y el trastorno depresivo bipolar, ya que la presentación clínica es similar entre los dos. Entonces vamos a ver cómo hacemos la diferencia. Muchas gracias.